Despertando el ser para el hacer. Hola amigo. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa Despertando el ser para el hacer. Los programas de estos jueves los tenemos dedicados para que nos pensemos, reflexionemos en nuestro crecimiento personal. Paula, bienvenida, qué rico que estás con nosotros en nuestro programa nuevamente. Gracias Pilar, gracias a ti que nos estás viendo, por dedicar un pequeño espacio de tu tiempo para tu crecimiento personal y bueno, por valorar el trabajo que hacemos cada semana. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy tenemos un tema fascinante que lo hemos preparado con mucho amor, con mucha alegría y está basado en este libro magnífico, Secretos de un modo de orar olvidado, el poder oculto de la belleza, la bendición, la sabiduría y el dolor de Greg Braden. Paula y yo, durante estos días de reflexión, de oración, de meditación, quisimos tomarnos la tarea de leer este libro. Tuvimos la fortuna de estar unos días en familia y bueno, y nos pusimos en la tarea de leer el libro. Y de verdad que hoy queremos compartir contigo el fruto de nuestras reflexiones, porque la verdad que vale la pena compartir esto porque venimos hablando de coaching, de programación neurolingüística y vemos cómo esa dimensión espiritual también da perfectamente en lo que tiene que ver con nuestros programas de todos los jueves, Despertando el ser para el hacer. Entonces queremos compartir contigo un tema que nos hizo muchísimo sentido y esta semana de reflexión fue propicia para pensarnos primero que todo. Fue una manera de evaluarnos y esta evaluación creemos que también es propicio compartírtela. Y encontramos cómo la programación neurolingüística y la oración, para que sean efectivas hay que recurrir a nuestros recursos internos, para que sea efectivo lo que vemos, lo que sentimos y lo que escuchamos. En nuestro crecimiento personal tenemos muchas dimensiones. Lo hemos podido comprobar cuando hacemos el ejercicio de la rueda de la vida. No sé si de pronto te has dado la oportunidad de hacer ese ejercicio de la rueda de la vida. A propósito, nosotros tenemos una página www.hacertransformar.com. Allí tenemos ese ejercicio, es un ejercicio interactivo que cuando lo terminas de hacer, pues te va a salir un resultado y vas a ver cómo te has calificado en cada una de esas áreas y ya sabes que las áreas que quedan con menor valor, con menor calificación, son aquellas las cuales tienes que empezarte a preguntar, bueno, ¿qué tengo que hacer diferente para poderlas subir, para poderlas mejorar, para poder llegar a ese equilibrio? No vamos a llegar a un 10 perfecto, pero por lo menos ir haciendo la tarea de ir mejorando. ¿Ibas a decir algo? Y lo bonito de esta rueda de la vida es precisamente que está esa área de nuestra vida que es la parte espiritual, esa parte pues en la cual yo interiorizo, me evalúo. Ahí, en esa rueda de la vida, te vas a poder evaluar en ese aspecto. Y este programa pues es un programa que a veces digamos un poco disruptivo frente a los que hemos venido trabajando últimamente, porque tiene que ver mucho con esa parte espiritual y sobre todo porque en este libro encontramos una estrecha relación, que ya lo vamos a ver, de ese modo de orar que creíamos olvidado, que está olvidado por mucha gente, y que ese modo de orar tiene una estrecha relación con la programación neurolingüística, en la manera como visualizamos, cómo trabajamos las técnicas y cómo en este modo de orar precisamente involucramos los tres sentidos: el olfato, el gusto, el tacto, la vista y los 5 sentidos que se resumen en 3. La vista se queda, el oído se queda y lo que es olfato, gusto y tacto se engloban en uno solo llamado sensorial o kinestésico, y como yo al incorporar esos 3 sentidos que llamamos la programación neurolingüística es básicamente lo que vamos a ver hoy en este modo de orar. Entonces me parece que traemos a colación este libro porque nos va a aportar muchísimo a nuestra vida. Entonces, Pilar, no sé, dale bienvenida y sigue con ese tema tan lindo que tú preparaste, esa primera parte que me parece espectacular. Claro que sí, Paula.
Entonces, como te decía, rico que evalúes los diferentes escenarios y como decía Paula, ahí tenemos esa dimensión espiritual. ¿Cómo la tenemos? Vamos a enfocar entonces nuestro programa precisamente en la dimensión espiritual, porque así como la programación neurolingüística nos ayuda a hacer cambios de conducta, de comportamientos, pues claro que la dimensión espiritual sí que nos debe llevar a esta tarea de hacer esos cambios trascendentales en nuestra vida, para que realmente podamos ser coherentes. Muchas veces nos critican a los que profesamos ciertas creencias, ya sea católico, islam, musulmán, sectas cristianas, en fin, no sé, se nos critican porque vamos, por ejemplo, a una celebración, terminamos la celebración, salimos muy motivados, ahora sí voy a realizar los cambios que quiero en mi vida, pero a los 2 o 3 días volvemos a lo mismo. Por eso esta dimensión espiritual es importante que hoy vemos muy oportuno compartirla contigo. El doctor Edmund de los Períscopes hace unos 15-20 días venía hablándonos sobre este tema del cómo orar, y hoy queremos profundizarlo un poco más basándonos en este libro de Greg Braden, que lo consideramos una persona de una alta espiritualidad, yo diría que de una alta teología, porque se ha dado la tarea de estudiar los libros sagrados, de hacer todas estas indagaciones científicas a nivel espiritual. Pienso que es de las personas que hoy por hoy tienen una dimensión espiritual bien importante que aportarnos. Y Greg Braden es experto precisamente en ciencias de la Tierra, es un divulgador científico, pero así fuerte. Y durante más de 25 años ha viajado a pueblos de alta montaña. Ha visitado remotos monasterios, ha estado en el Tíbet, en el Himalaya, ha estado viviendo esas experiencias con estos monjes tibetanos, de donde él prácticamente saca toda su experiencia que está en este libro. Y entonces se ha dedicado también a estudiar los libros sagrados, libros olvidados, ha estudiado mucho los libros apócrifos, libros que no están dentro de la Biblia, pero que se consideran también que fueron manuscritos sagrados, y se ha dedicado a estudiar los secretos de la humanidad, y en esta parte espiritual sí que más. Entonces hoy vamos a hablar de espiritualidad, más no de religiones. O sea, sí, no queremos tocar ninguna creencia, digámoslo, religiosa, no. Vamos a hablar de espiritualidad. Que hoy, cuando terminemos el programa, digamos, qué rico, voy a poder elevar un poco más mi espiritualidad. Queremos basar esta reflexión de este programa del día de hoy precisamente en las enseñanzas e investigaciones que nos enseña Greg Braden, que son bien valiosas. Quiero hablarte un poquitico de mí, no es pues como lo más propicio, pero he tenido la fortuna de tener una formación en el ámbito teológico, religioso, y tenía una vivencia de mis creencias, una vivencia, por ejemplo, en los dogmas de fe, una vivencia de cómo vivir la palabra, cómo compartir la palabra. Resulta que después de leer este libro, considero que a nivel espiritual tenía vacíos, porque este libro me ha enseñado que hay que ir mucho más allá del ritualismo. O sea, rezamos un Padre Nuestro, por lo menos yo cuando rezo el Padre Nuestro, en muchos momentos he querido hacer conciencia de lo que significa ese Padre Nuestro en mi vida, pero de hacer conciencia, llevarlo a la vida, a veces se dificulta. Por ejemplo, en la frase que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quizá de boca para afuera, sí, lo hacemos de una manera muy fácil, muy olímpica, pero ya aplicarla a la vida y a la realidad, ¿cómo nos cuesta? Entonces nos disgustamos con el hermano, con el familiar, con el amigo, con el compañero de trabajo. Este libro me ha llevado a una gran reflexión. Si eso que yo pronuncio con mi boca no me lleva a hacer cambios trascendentales en mi vida, pues es una oración vana. Por eso cuando hablan de los fariseos en la Biblia, proclaman una cosa y hacen otra cosa totalmente diferente. Y a veces la vida mía
puede ser el caso tuyo también, a veces nos comportamos como los fariseos. De manera incoherente. Claro, queremos mostrarnos muy sabiendos en muchas cosas, pero a la hora de aplicar la vida nos falta. Entonces, este camino que vamos a hacer en este rato precisamente es para que nos pensemos, para que nos reflexionemos. La programación neurolingüística, por ejemplo, nos da herramientas poderosísimas para hacer cambios permanentes en nuestra vida. Cuando aplicamos una técnica, paso 1, paso 2, paso 3, cuando activo los recursos que están en mí, logro cambiar un circuito neuronal negativo por un circuito neuronal positivo, posibilitante. Si la programación neurolingüística logra hacer cosas tan poderosas en nuestra vida, precisamente también la vida espiritual, toda esta dimensión espiritual, igual tendría que hacer la misma tarea. Que cuando yo oro un Padre Nuestro o cuando en la Cábala se hacen todos los rituales o cuando los musulmanes van a la Meca, en fin, que todos esos actos ritualísticos que se hacen realmente transformen la vida, como la PNL transforma la vida. Así que hemos visto en este libro de Greg Braden que tocan la espiritualidad a profundidad, es empezar a hacer esos cambios desde lo más profundo del corazón. Y lo más lindo de este libro, Pilar, es que son cosas tan sencillas, algo tan sencillo que a uno le cuesta de pronto creer que funcione, y son cosas del ordinario vivir y súper sencillas, o sea, que uno no se imagina. Claro, entonces desde ahí, pensarnos desde esa dimensión espiritual nos invita a este libro, que nos lleva, es pura programación neurolingüística, pero desde la dimensión espiritual. Y ahorita cuando Paula nos comparta su reflexión, precisamente la oración o la espiritualidad es precisamente sentir, ver, escuchar. Entonces, ¿cómo llegar a esa profundidad? Exacto. Entonces, y lo que tú dices, ver, sentir y escuchar, que esa plegaria ya ha sido atendida, o sea, que ya Dios me ha concedido eso que yo estoy suplicando a Dios, al universo, llámelo como quiera. Y cuando entramos en este camino espiritual, también vamos a tener, digamos que un valor agregado inmenso, porque vamos a empezar a ver el mundo de manera diferente, la familia de manera diferente, el círculo social de manera diferente. Es todo un tratado para recuperar en cada uno de nosotros ese sentido de trascendencia. En este libro, Greg Braden nos habla de la fuerza de la emoción. Por eso, cuando nos levantamos, cuando vamos a la vida laboral, cuando estamos haciendo los alimentos, cuando estamos haciendo deporte, ¿qué emoción le pongo yo a todo aquello que hago? Eso es espiritualidad. Eso es tener un sentido de trascendencia. ¿Se pueden imaginar uno ir a hacer ejercicios? Voy a ir a hacer ejercicio. ¡Ay, qué rico ir a hacer ejercicio! No, hay que poner emoción. Es como si nosotros estuviéramos en este programa hablando de espiritualidad. Entonces aquí, como les decía, pues sí, uno tiene que ser espiritual. Pues no, o sea, hay que ponerle emoción a todo. Yo diría que no solo a todas las cosas que hagamos en la vida, cuando le inyectamos esa emoción, esa felicidad, esa emoción por lo que hago, esa pasión, pues las cosas tienen que salir de manera diferente. Así es. Por eso este libro nos invita a sentir el poder de la oración más allá de las tradiciones religiosas. Entonces, en este momento vamos a hacer un corte, vamos a ir a una pausita de 2 minutos y luego seguimos en este tema apasionante de Greg Braden, Secretos de un modo de orar olvidado. Te recomiendo que si tienes la oportunidad de conseguirlo, lo hagas. Vamos a un descanso y regresamos. Muy bien, continuamos entonces con este tema apasionante. Quiero también partir de una reflexión que nos hace San Francisco de Asís. La consecuencia de la oración es la vida. Esta frase nos invita a la coherencia. Ya lo hemos dicho en muchísimos de nuestros programas, cómo la coherencia es hacer coincidir 4 cosas: lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Entonces lo que nos dice San Francisco de Asís, que la consecuencia de la oración es la vida.
Por eso los santos se hacen santos, quizá para algunas otras religiones pues los santos no signifiquen, pero los santos son personas que han hecho un recorrido de vida espiritual, independiente de la religión donde estén. Han hecho un recorrido de vida espiritual, por eso sus vidas hoy son significativas para la humanidad. Gandhi, Mahoma, incluso Jesús, todas estas personas que han dejado huella, el mismo Francisco de Asís, son personas que han dejado huella con su vida, porque vivieron en coherencia. Si meditamos, si oramos con todos nuestros sentimientos, todo esto se vuelve vida en la vida de cada uno. Si lo hacemos con oración, si lo hacemos con fervor, si lo hacemos con pasión, como lo decíamos ahorita. Hay en nuestro interior fuerzas hermosas y salvajes, nos dice también San Francisco de Asís. Así que tenemos todas las condiciones humanas, espirituales, para ser seres que vivamos como en una dimensión mucho más alta. Esto que va a evitar que sigamos viviendo de manera ordinaria. También en algunos de nuestros seminarios hablábamos que nuestra tarea es vivir de manera extraordinaria, que hagamos los extras que las personas ordinariamente no hacen. Y a eso estamos llamados. Entonces, si esta dimensión espiritual, si la programación neurolingüística, hablamos también de la dimensión del dinero, de la salud, del amor, si todas las dimensiones las estamos trabajando, estamos teniendo una manera linda y hermosa de vivir. Y en este programa queremos invitarte a explorar esa sabiduría que todos tenemos. Todos fuimos creados para ser sabios, todos fuimos creados con una inteligencia, digámoslo, sobrenatural. El caso es que no la hemos cultivado, no la hemos ejercitado para poder lograr todos nuestros objetivos. Este modo de oración también nos invita a sentir como si la petición ya hubiese sido escuchada y atendida. Mira lo que dice esto tan bonito que nos dice este libro. Orar nos invita a sentir que yo cuando esté orando, cuando esté en esa profundidad conmigo mismo, sentir que esto que estoy deseando que pase en mi vida, ya lo estoy viendo, sintiendo y escuchando. Okay. Es lo mismo que cuando hablamos de la cartelera de la prosperidad o el mapa de la prosperidad, no es pegar unas láminas y listo, no, es verme, sentirme y escuchar que consigo de pronto la casa, el carro, que tengo mi salud física, que tengo mi bienestar, que crezco como persona. Y lo mismo ocurre en la vida, en la dimensión espiritual. Greg Braden, luego de muchas de sus investigaciones, nos revela ciertos secretos ancestrales y el poder que se esconde dentro de nosotros mismos. Tenemos un poder inmenso. ¿Qué podemos aprender hoy de nuestras tradiciones? Decía San Francisco de Asís también, que en nuestro interior, como decía ahorita, hay fuerzas hermosas y poderosas. Así que hagamos ese camino hacia nuestro interior. Y refiriéndose a lo que las antiguas tradiciones, como él visitó todos estos monasterios, todas estas culturas orientales, consideraban lo más poderoso, la fuerza del universo, el poder de la oración. ¿Cómo? Con el poder de la oración se puede cambiar el mundo. Con el poder de la oración podemos encontrar la salud. Con el poder de la oración podemos tener bienestar, calidad de vida, salud, dinero, amor. Pero es la manera como, el cómo hacemos la oración. Y mira, Pilar, que la oración en últimas es precisamente las afirmaciones de las cuales nosotros enseñamos a nuestros alumnos, a nuestros seguidores, cómo hacer las afirmaciones en positivo, que no tenga la palabra no. Entonces, en últimas, una oración es una afirmación, ya sea pues al Dios en el que tú creas. Entonces, es eso, cómo lo hemos venido aplicando diariamente, pero ya aquí vamos a ver una manera diferente de cómo aplicar esas afirmaciones. Qué maravilla, Pablo. Y por ejemplo, a diferencia de las oraciones tradicionales que estemos usando desde nuestras creencias, acuérdense que aquí no estamos hablando de religiones, sino de esto, pero las religiones y las culturas religiosas tienen unas oraciones, tienen unos rituales que los hacemos ya sea con gestos, los hacemos con palabras. Esta forma de oración que nos propone Greg Braden es una oración que no tiene palabras.
Qué bello. No tiene palabras. Se basa en el lenguaje del mundo, de los sentimientos del ser humano. O sea, está basado en el sentir, en esa profundidad del ser. También nos invita a sentir muchísima gratitud y aprecio, como si nuestras plegarias ya hubiesen sido atendidas, como si Dios, el poderoso, el más allá, nos hubiese escuchado ya nuestras plegarias, nuestras oraciones. En otras palabras, como si eso que queremos ya lo tuviéramos, ya lo estuviéramos logrando. Lo que hace la PNL, ver, sentir y escuchar. La salud. Quien pide la salud es porque realmente todavía siente la enfermedad. ¿Es así, Pablo? Así es. ¿Ok? Está dando fuerza a la enfermedad. Le está dando Entonces, fuerza a la enfermedad. en vez de pedir salud, pues lo ideal es verme, sentirme y escucharme sano. Saludable, Saludable, vital. exacto. Entonces siento la salud, siento que de pronto el órgano que no está funcionando bien, siento que se recupera, que ya vuelve y recobra su salud, su bienestar, que siento vitalidad, como si ya lo estuviéramos logrando. La clave es utilizar el sentimiento como lenguaje de la plegaria. El sentir, pero un sentir sincero, un sentir, ay no, sí, estoy sintiendo que ya estoy, pero a la vez me estoy boicoteando, como quien dice, ay, ¿será que sí, será que no? No, realmente sintiendo que estoy logrando aquello. Y quienes investigan la oración nos señalan 4 clases, 4 categorías que se cree que abarca todas nuestras múltiples maneras de orar. Una de ellas son las oraciones coloquiales o las informales. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, yo decía, Diosito lindo, voy a presentar el examen de matemática. Si lo gano, te prometo que me voy a portar muy bien. Y escuchamos muchas promesas. Si este negocio me sale, voy a dejar el alcohol. Si me gano la lotería, le voy a ayudar a los pobres. Eso sí, lo primero que voy a hacer es ayudarle a los pobres. O sea, siempre estamos buscando como esa manera esa manera coloquial o esa manera de condicionar la oración. Exacto. Viene una segunda oración que es de súplica o petición. Es aquella donde realizamos un pedido a Dios o a los ángeles o a la naturaleza o a alguna persona o a los santos o en algunas creencias a la Virgen. Ese es el tipo de oración pues de súplica o petición. Viene una tercera oración que son las oraciones ritualistas. Son aquellas, digamos, hay muchas religiones que celebran sus cultos, entonces que alaban, que cantan, que danzan, que hacen procesiones, en fin, muchísimas cosas. Entonces dicen Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, alabado sea el Señor. Y cantan y cantan. También en algunas partes hacen bailes. Claro, mira por ejemplo cuando van a la Meca, todo el ritual que hacen, esa procesión de caminar desde las diferentes ciudades para llegar allí, todos son rituales. Y viene una cuarta oración que es en la que no hay palabras, es la oración meditativa en la que nos volvemos conscientes del momento presente y de ese silencio, de entrar allá como en lo profundo, como en una especie de éxtasis, digámoslo así. Estos son los más comunes, algunos los practican todos o practican uno o dos, en fin, pero esto es lo que utilizamos en las diferentes culturas orientales, occidentales, e igual en las diferentes religiones y creencias se hace, ¿cierto? Y hay otro método de oración que sería el quinto, que lo practican, digámoslo, los monjes tibetanos muy especialmente, y es un modo de oración basado en los sentimientos, que ahí es donde Greg Braden basa su libro. Y ahí es donde él nos invita a que esa espiritualidad la vivamos desde los sentimientos para poder lograr esa transformación interior. Y más adelante en otro libro Greg Braden dice que cuando yo empiezo a hacer un cambio minúsculo en mi vida, si sea lo más pequeño, estoy cambiando todo este cosmos, toda esta naturaleza, toda la humanidad, estoy contribuyendo al cambio de toda esta realidad. Así que fíjate la responsabilidad que tenemos de asumir en nuestra vida también esta dimensión espiritual. Greg Braden lo llama el modo olvidado.
a ese tipo de oración de sentimientos. Porque es un modo olvidado que muy pocas personas lo conocen, y por lo menos a mí no me lo enseñaron. Claro. O sea, por lo menos a uno le enseñaban era a repetir y repetir y repetir una oración, y a veces uno repetía y ni sabía qué era lo que estaba repitiendo. Lo que yo te decía ahorita, o sea, yo he tenido formación teológica, formación religiosa, y esta dimensión, ese modo olvidado, de verdad que sí lo tenía muy olvidado. De pronto uno en algunos momentos se emociona cuando está en una oración o cuando está en una plegaria o en algo, pero son cosas momentáneas, pero no es ese permanente éxtasis de estar viviendo en ese sentimiento de que esa plegaria ya ha sido escuchada. O sea, tener esa certeza, yo diría que la certeza, la convicción de que aquella plegaria que yo hago, sea por mi salud, por mi bienestar, por el dinero, por el amor, por la humanidad, o sea, quizá ha faltado certeza, lo que quizá llamamos fe, lo que llamamos confianza. Es la fe que tanto nos inculcan. Nos falta fe. Yo pienso que a veces nos ha faltado fe y de pronto no nos la han sabido explicar de una manera para poder, digamos, aplicarla en nuestra vida. Entonces este modo olvidado de orar nos ayuda a incrementar esa fe. O sea, que esa fe se incremente, se vuelva más fuerte en nuestra vida. Mira que participé en la Semana Santa, yo me considero católica, participé en la Semana Santa de las celebraciones y después de leer y tener esta reflexión ya en mi mente, yo observaba a muchas personas, pues no soy quien para juzgar, pero bueno, listo, vamos a celebraciones que son lindas, que tienen contenido, que tienen profundidad, que nos llevan al cambio, que nos llevan al sentir realmente después de estos días de Semana Santa, mi vida, cómo va a ser si realmente me dejé tocar por esto. ¿Cierto? Sentir el sentimiento, nos dice Greg Braden, como si la oración ya hubiera sido respondida. Yo encuentro aquí muy valioso, Paula, cuando hacemos cadenas de oración. Alguien se enferma, alguien que tiene un cáncer, o personas que viven un secuestro, o que alguien desaparece, en fin, tantas situaciones, y que se hacen esas cadenas de oración, y ahí sí siente uno el verdadero sentimiento, perdonen la redundancia, el sentimiento de todas las personas que están reunidas bajo un mismo objetivo. Y ve uno, Paula, que uno dice, ahí sí hubo un milagro. ¿Pero por qué? Ahora sí lo entiendo, porque están unidos bajo el sentimiento. Así es. Y de esa fuerza se forma una fuerza, una energía muy, muy grande que hace que eso ocurra. Así es. Y este modo de oración es muy poderoso, a diferencia de un ruego donde somos impotentes. Muchas veces rezamos casi que contra la corriente, pues nos vamos como ay no, que se dé, pero no lo estamos sintiendo, y al no sentirlo, por eso sentimos impotencia, porque no encontramos resultados. ¿Ibas a decir algo, Paulita? No, y que cuando uno reza como en esa escasez, digámoslo así, y como con ese anhelo, eso hace que yo me vuelva ansioso. Así es. Porque es el anhelo de lo que no hay. Así es. Mientras que este modo de orar olvidado, que ya lo vamos afinando mucho más a lo largo del programa, yo ya medito, cierro mis ojos y estoy dando gracias a Dios porque esa petición ya fue atendida, o sea, ya Dios me está concediendo ese milagro. Pero muchas veces pedimos en la escasez. Y ahí es cuando de pronto a veces las cosas no funcionan. Así es. Bueno, Paula, entonces vamos a otro corte de 2 minutos y ya regresamos. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. En donde tenemos que tomar decisiones, desde qué comer, qué transporte usar o a dónde ir. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las mejores.
¿Qué sucedería cuando tengamos que tomar decisiones más trascendentales para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio, mejorar nuestros ingresos, estudiar una carrera o viajar? Haz a un lado tus miedos y comienza a tomar las mejores decisiones de tu vida. Actualización interior. Atrévete ya y renuévate. Revoluciona tu mente con el mejor curso online. Actualización interior. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Muy bien, amigos, continuamos pues con este maravilloso tema que traemos de Greg Braden, Secretos de un modo de orar olvidado. Greg Braden nos presenta un ejemplo muy lindo para entender este último punto que hablamos, el quinto elemento de la oración, que es el sentimiento. Y nos habla de un ejemplo que nos ofrece, que lo vivió cuando él estaba en Nuevo México. Un amigo... Se me fue la paloma, sí, Pablito, sí. Con un amigo como de esas indígena. De esas tribus. Eso. Entonces vivió un modo de orar basado en el sentimiento y vivió una gran experiencia. En los 90 más o menos, en el desierto sudeste de los Estados Unidos, se estaba viviendo una terrible sequía. Y un nativo americano lo invitó para que lo acompañara a un lugar en el desierto de Nuevo México para compartir allí una plegaria por la lluvia. Entonces, pues vio como propicio acompañarlo. Se encontraron en la montaña. Es un lugar como, según entiendo por lo que dice en el libro, es de muchas montañas y muchas hectáreas de desierto, o sea, es muy árido. Exacto, sí. Y se fueron a un lugar muy antiguo y era esencialmente un círculo de piedra donde las piedras, una miraba al norte, al sur, oriente, occidente, eran 4 piedras, era un círculo grande. Fue en ese lugar donde su amigo comenzó su plegaria. Y lo que hizo fue quitarse sus zapatos, entrar dentro de ese círculo con los pies descalzos y comenzó a llamar a todos sus ancestros, a implorarlos, a invocarlos, y luego le dio la espalda con sus manos en pose de oración. Y solo duró unos segundos en esa pose de oración. Luego se dio vuelta y le dijo a Greg Braden: tengo hambre, vámonos a comer algo. Y Greg le dice: creí que íbamos a compartir la plegaria, que me ibas a invitar a hacer pues todo el ritual, que yo también iba a tener que quitarme los zapatos, entrar al círculo y hacer pues todo el ritual. Porque íbamos a rezar pues que realmente lloviera, estábamos pidiendo para que lloviera en ese desierto. El amigo lo miró y le dijo: no, porque si rezamos para que llueva, no va a llover. Porque en el momento que rezas para que algo ocurra, estás sintiendo que no existe en ese momento, lo que tú decías, Paula, ahorita, ¿cierto? Así es. Si yo digo, Dios, que haya amor en las personas, lo que estoy diciendo es que en ese momento el amor entre las personas no está ahí, no existe, está faltando. Si yo digo que haya paz entre todas las naciones del mundo, lo que estoy diciendo es que en las naciones no hay paz. Y estoy proyectando justo lo contrario a lo que mi plegaria pedía. Y lo mismo pasa con los pedidos de la sanación, con los pedidos del dinero, con los pedidos del amor. Pedimos desde la escasez. Y así le preguntó al amigo: si no pediste por la lluvia, entonces ¿qué fue lo que hiciste? O sea, si no pediste la lluvia, si vinimos fue a pedir que lloviera, pues ¿qué fue lo que hiciste? Que explícame qué fue aquello tan maravilloso que hiciste. ¿Qué ocurrió cuando cerraste los ojos? Cuando cierro los ojos, comienzo a evocar ese sentimiento de cómo se siente la lluvia en nuestro pueblo, cómo se siente caer la lluvia, cómo se escucha la lluvia, cómo veo la lluvia caer. Y recuerdo cómo huele el aire a esa tierra mojada, y más en el desierto, cuando cae la lluvia, se levanta ese olor a polvo, digámoslo así, y siento cómo mis pies se mojan, cómo ese pantano moja mis pies, y se hunden en ese lodo porque está lloviendo muchísimo, muchísimo. ¡Wow!
Y lo que nos quiere explicar es que dentro de la plegaria, evitar pedir. Evitar pedir. Porque cuando pedimos que algo ocurra, le estamos dando poder a lo que no tenemos. Aquí fue cuando ya fue motivo de mi reflexión precisamente estos días, que con tanta frecuencia pedimos, ay Señor, que nos lleguen, pues, que tengamos cursos, que nos resulten personas para dictar seminarios, ay Señor, que ese proyecto se dé, ay que me llegue tanto dinero, ay que se me quite tal problema de salud, que se me quite tal enfermedad, que mi familia no sufra. Entonces claro, estamos pidiendo, pero no lo estamos haciendo desde el sentimiento. O sea, como si ya eso lo tuviéramos en nuestra vida. Ahora sí entiendo porque en muchos momentos en la vida laboral he querido como que ciertos proyectos, pero como los pido, seguimos y no lo estoy haciendo desde el sentimiento. Pero ahora sí veo una diferencia, Paula, y que a raíz de la experiencia que estamos viviendo también con el proyecto con el doctor Edmundo y Elsa, nosotros no pedimos ese proyecto. Una vez a nosotros nos compartieron el proyecto, yo sí tengo la emoción de que sentí una emoción inmensa cuando me invitaron a participar de ese proyecto, y todo lo que se ha venido desarrollando durante estos meses, todo ha fluido. Mira, en este momento caigo en cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es algo que hemos sentido, lo hemos visto y lo hemos escuchado, y ahora que lo estamos viviendo en realidad, con mayor razón sentimos esas vibraciones mucho más altas. Volviendo pues al ejemplo del pedir, por ejemplo, si se pide la sanación, le otorgas mayor fuerza a la enfermedad, lo que tú decías ahorita. Si pedimos la paz, ahorita que estamos viendo pues, todos estos conflictos que están surgiendo, Estados Unidos, Siria, Rusia, ahora Corea del Norte, si pedimos la paz, le otorgamos mayor fuerza a la guerra. Qué diferente fuera, en vez de pedir la paz, que todos sintiéramos que hay paz en el mundo. Sería muy distinto. Pero estamos pidiendo desde la escasez. Desde la escasez. Y no con la convicción realmente qué podemos hacer nosotros por la paz desde aquí. ¿Qué podemos hacer? Nuestros hogares. ¿Qué podemos hacer desde nuestros hogares? Porque pedimos la paz para afuera, pero muchas veces soy yo quien no estoy en paz. Así y al no estar en paz, pues totalmente incoherente, me voy a boicotear. Para la oración hay que emplear todos los sentidos: vista, gusto, tacto, olfato, todo, el oído, todo, sí, absolutamente todo. Es decir, ver, sentir, escuchar que ya está sucediendo aquello que realmente yo quiero que suceda, y evitar pedir. Ojalá que esta lección a todos nos quede grabados, por lo menos he ido tomando conciencia estos 4 o 5 días de evitar pedir desde la escasez. En consonancia con las plegarias de lluvia, aquel hombre explicaba que los sentimientos de gratitud y de aprecio eran el complemento de la oración. Así que no es necesario solamente sentir, sino también agradecer y tener gran aprecio, gran admiración. Por eso los niños me dan ejemplo. Los niños admiran, contemplan, valoran. Vamos creciendo y vamos perdiendo ese don de la contemplación. Yo pienso que cuando recuperemos nuevamente la contemplación y la admiración en nosotros, podremos vivir en ese sentido de agradecimiento y de poder experimentar lo que son los sentimientos. Muy bien. Como el amén que emplean los cristianos. O sea, ese el así sentido, sea. El así sea, el amén, es ese sentido de agradecimiento por eso que estamos pidiendo, que ya es una plegaria atendida. Exacto. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, entres en esa sintonía contigo mismo, contigo misma, y piensa en algo que quieras experimentar en la vida. Piensa algo, en cualquiera de las dimensiones de tu vida. Puede ser la sanación de una dolencia física tuya o de otra persona incluso. La abundancia para tu familia, quizás ese trabajo que deseas, la calidad de vida también que deseas,
sea lo que fuere, vas a experimentar un momento bien agradable en tu vida. Y en lugar de pedir que se haga realidad, en este momento te invito a que sientas como si ya lo estás logrando, que sientas que ya eso es una realidad en ti. Visualízate ahí, escúchate ahí, siéntete ahí, haciendo realidad esto que deseas. Vas a respirar profundamente y siente esa plenitud que inunda todo tu ser, que inunda todo tu cuerpo. Que tu plegaria en este momento está siendo realidad. Observa todos los detalles que están haciendo que esta realidad, que este deseo se esté haciendo realidad en ti. Respira hondo y siente la plenitud de esa plegaria hecha ya realidad en ti. Vuelve y respira y siente esa plenitud de que esa plegaria está ya hecha una realidad en ti en todas las formas posibles. Y ahora agradece, siente la gratitud por cómo es tu vida. Observa el alivio y la liberación que se derivan de esta acción de dar gracias. Respira dando gracias, sintiendo esas gracias, y no ese anhelo ni el ansia que el pedir genera. Y la sutil diferencia entre el alivio y el anhelo es la fuerza que distingue el pedir del recibir. Respira profundamente, sintiendo que ya todo esto es una realidad en ti. Y cuando yo experimento que ya estoy sano, siento alivio. Cuando yo experimento que encuentro el amor, siento alivio. Cuando experimento que el dinero llega a mí, siento alivio. Y evito quedarme en el anhelar estar aliviado, en el anhelar tener el dinero. Y ahí puedo distinguir la diferencia entre pedir y recibir. Respira profundamente y entra en esa intimidad contigo mismo, contigo mismo. Respira profundamente y ahora abres tus ojos. ¿Ok? Con ese sabor de lo que sientes, de lo que escuchas y de lo que ves, vamos a un corte de 2 minutos y ya volvemos. Muy bien, esperamos pues que estos ejercicios te hagan sentido. Y bueno, para complementar lo que Pilar nos ha venido compartiendo, vamos a hablar sobre la energía. O sea, existen muchos estudios que confirman una energía, una forma de energía que puede explicar por qué este modo de orar funciona. O sea, este campo de energía actúa de forma distinta a todos los tipos de energía que conocemos o que estamos acostumbrados a medir. Y esta energía no es ni magnética, no es ni eléctrica, es una energía rara, ¿cierto? Es la energía de Dios, y eso pues tiene su misterio, ¿cierto? Muchos libros lo llaman que la mente de la naturaleza, la mente de Dios, o simplemente el campo. Cada quien lo llama como quiera. Independientemente de cómo se llame, esta energía es la que plasma los sucesos en nuestra vida. Así de sencillo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que plasma los sucesos en nuestra vida? Sí. Miren, esta energía
es el espejo exterior de nuestras experiencias interiores. Refleja nuestros sentimientos, nuestros pensamientos más profundos acerca de la vida, acerca del trabajo, acerca de la salud. O sea, refleja todas nuestras verdaderas creencias. Esta energía refleja realmente todas nuestras verdaderas creencias y no solo lo que quisiéramos creer. O sea, esta frase que nosotros decimos mucho, que nuestra realidad está determinada por los pensamientos que hemos tenido, tiene su validez. Así funciona el campo de la mente de Dios. Refleja lo que somos en nuestro interior y la forma en que nos mostramos al exterior. Lo que somos en nuestro interior, si estamos llenos de pronto de pensamientos de escasez, pensamientos de odio, pensamientos de tristeza, eso lo vamos a reflejar al mundo exterior, invariablemente. Y mira, Paula, que hablamos también, lo hemos hablado ya también en nuestros programas, es cómo estamos compuestos de cuerpo, emociones y lenguaje. Somos seres coherentes. Entonces yo no puedo mostrar desde mis emociones una cosa, desde mi lenguaje otra y desde mis sentimientos otro. Cualquiera de los tres, si hay alguna incongruencia en mí, cualquiera de los tres me va a delatar. Así es. Pero si hay coherencia, todos los tres van a estar alineados. Entonces, en términos neurolingüísticos, y esto lo decimos mucho en los seminarios, y es que la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos, de tu lenguaje y por consecuencia de tus emociones. Y aquí por eso hablamos de este modo de orar, que es a través de las emociones. Es realmente lo que nos hace vibrar. Entonces, el sentimiento es la oración. Y así de simple y así de sencillo. El sentimiento es el lenguaje que la mente de Dios conoce, es el lenguaje que Dios conoce, el campo, la naturaleza, a Dios, llámalo como quieras, pero ese es el lenguaje que Dios conoce, el sentimiento. Y si yo no le pongo sentimiento, si no le pongo pasión a las cosas que hago, y sobre todo aquellas plegarias, como si ya estuvieran atendidas, ese lenguaje Dios no lo conoce. ¿Okay? Entonces, el sentimiento es el lenguaje que utilizó el amigo de Greg Braden para que yo viera. Fíjate que con solo entrar en el círculo, quitarse los zapatos, entrar en el círculo, darle la espalda a Greg Braden y ponerse en posición de juntar sus manos, con ese solo gesto, él sintió, vio y escuchó que la lluvia ya era una realidad. Entonces ahí es donde involucramos el sentimiento, que en programación neurolingüística lo llamamos visual, sensorial y auditivo. Y sabes otra cosa que me hace pensar esto, Paula, y es que para la oración no se requiere, ¿cierto? Porque a veces le ponen tiempo, no, hay que hacer una hora de oración para que sea efectiva, o hay que hacer, voy a poner un ejemplo, que una novena hay que hacerla, no, con solo sentir, con solo tener ese gran deseo, ya se está dando, ya Dios o Alá o el Ser Supremo ya nos está dando aquello que nosotros estamos haciendo, pidiendo y aplicando. Así es, y que no, como tú dices, no tienen que ser largas horas, pueden ser unos cuantos minutos en la mañana, si te gusta cuando sale el sol, en fin, cada quien tiene sus rituales, pero lo importante es hacerlo desde el sentimiento y va a tener mucho más validez. Entonces este modo de orar puede aportarle de verdad mucho a nuestra vida, muchísimo. Lo que decidimos crear debemos sentirlo antes como real. Si quiero crear una realidad diferente para mi vida, primero debo sentirlo, verlo, sentirlo y escucharlo como si ya estuviese presente en mi vida. Esa es la clave. Entonces, si sabemos sentirlo desde el corazón, no solo pensar en, ay, voy a pensar que sí que soy muy próspera. No, voy a pensar que sí, que ya estoy sana. No, eso sí no sirve. Hay que sentirlo de verdad. Y así será posible para nuestra vida. De lo contrario, no. Y volvemos al caso de la paz. En el caso de la paz, por ejemplo, decimos, ay, que haya paz en el mundo. Estamos, o sea, y parece que como que se nos devuelve en forma de caos.
¿Por qué? Porque estamos pidiendo desde la carencia, desde la escasez. Estamos diciendo de antemano que la paz está ausente en el mundo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ya hemos aprendido una forma de orar diferente a la que nos han enseñado cada quien en sus tradiciones religiosas. Entonces ya hemos aprendido una forma de orar que cambia lo que decimos al campo, que cambia lo que le decimos a Dios, al universo, al que sea, a la naturaleza. O sea, que ya le estamos hablando en el lenguaje real, en el lenguaje que Dios entiende. En el caso de la paz, en el caso de la salud, de la felicidad, a ver, yo pienso que siempre ha existido de alguna manera en nuestra vida. En todos los años que llevamos de vida, en algún momento hemos sentido paz, claro. En algún momento hemos tenido salud, en algún momento hemos sentido felicidad, puede ser así, de la forma que sea, pero en algún momento la hemos tenido. Entonces es lo que nosotros llamamos en programación neurolingüística los recursos, ¿cierto? Programación neurolingüística dice, todos los recursos que tú necesitas para lograr el éxito, para lograr resultados por encima del promedio, ya están en tu neurología, solo que hay que activarlos. Es lo mismo, la paz, la salud, la felicidad, la abundancia, ha estado presente en algún momento de nuestra vida, invariablemente. Entonces, ¿cuál es la clave? Pulir estas cualidades positivas y contemplar el mundo como ya es, con aprecio y gratitud. Gracias Dios por la abundancia que tengo en mi vida. Puede ser pequeñita, puede ser más o menos, lo que sea, pero hay algún tipo de abundancia. Lo que hemos hablado, tienes agua potable, tienes comida, tienes un techo, tienes donde dormir, tienes pasta dental, tienes ropa, eres abundante. ¿Cuántas personas en el mundo, por ejemplo, no tienen todo lo que nosotros tenemos? Entonces sí somos abundantes. ¿Sabes qué, Paula? Que escuchándote eso, también he reflexionado en estos días precisamente de esos pequeños detalles, de aquellas cosas por las cuales a veces ni damos gracias. Por ejemplo, por la crema dental, por el aceite que tengo para freír la carne, o el aceite de oliva para echarle a la ensalada. Ajá. O sea, son cosas tan sutiles, son cosas tan... porque muchas veces creemos que todo nos lo merecemos. Entonces, este acto de vivir agradecidos por todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, yo pienso que la mayor alabanza al Creador, la gratitud, la alabanza, el aprecio, la admiración, la contemplación. Que el día está triste, bueno, alabemos y bendigamos al Señor, porque por lo menos tengo la oportunidad de ponerme un saco, claro, ponerme de pronto un abrigo que hacía rato no me ponía. Que está haciendo sol, bueno, es una oportunidad para tomar el sol que no he tomado, para mis huesos, para mi piel, o para irme a broncear, en fin. Así es. Son una cantidad de detalles que solamente, o sea, yo ahora leyendo este libro, lo único que podemos tener los seres humanos es gratitud. El solo hecho de tener la vida, así es, de tener salud. Puede que estemos aquejados por alguna situación de salud, pero ¿cuántas personas están sufriendo más que nosotros? Y sin embargo, muchas personas en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de ciertas situaciones, viven eternamente agradecidos con el Creador, porque todo lo tienen. Así es, la clave es la gratitud. ¿Por qué? Porque de esta manera abrimos una puerta muy grande a muchas posibilidades. Ya hemos visto lo que sucede con millones de personas cuando rezan por la paz del mundo, ¿cierto? O sea, como que no se escuchan las plegarias, como que uno dice, pero bueno, ¿qué pasa? Tanta gente orando, y ¿por qué no se cambia? Exacto. Entonces yo te pregunto a ti que nos estás viendo, ¿qué sucedería si millones de personas en el mundo sintieran gratitud y aprecio por la paz que ya existe? ¿Cierto? Por la paz que ya existe, ya sea regular, poquita, lo que sea, pero ya hay algo de paz en algunos rincones del mundo. ¿Qué sucedería si todas estas millones de personas sintiéramos gratitud y aprecio por la paz que ya existe? Vale la pena intentarlo. Yo pienso que el resultado sería muy distinto, muy distinto.
Miren, para terminar les voy a contar un estudio que se realizó en 24 ciudades de los Estados Unidos en el año de 1972. Estas ciudades eran de más de 10.000 habitantes. Aquí experimentaron cambios importantes en sus comunidades gracias a la colaboración del 1% de la población, o sea, 100 personas, o sea, es una cifra demasiado baja. Estos estudios que condujeron incluso a un proyecto mundial llamado Proyecto Internacional para la Paz en el Medio Oriente. Y esto fue en el año de 1988. ¿Qué pasó? Durante la guerra entre Israel y Líbano, a principios de los años 80, unos investigadores formaron un grupo de personas y les dijeron, bueno, por favor, necesitamos que ustedes sientan que hay paz en el mundo, que hay paz en su cuerpo, en su comunidad. Simplemente sientan esa emoción de que hay paz. En lugar de que se limiten a rezar y a pedir por la paz, no, simplemente piensen que ya hay paz. Y en determinados días del mes y en momentos concretos, en cada uno de esos días los participantes los llevaban a esas zonas de guerra en el Oriente Medio. Y estas personas se cerraban sus ojos y meditaban, pues digámoslo de alguna manera, y sentían que había paz en sus cuerpos, que había paz en sus corazones, que había paz en su alrededor, en su entorno. Y miren lo curioso, durante este intervalo de tiempo, cuando ellos hacían este ejercicio, cesaban los actos terroristas, disminuían los ingresos a urgencias, se reducían los accidentes de tránsito, imagínate. Cuando aquellas personas dejaban de pensar, pues, o dejaban de sentir paz, se desconectaban, lo que fuera, inmediatamente la estadística se invertía. Entonces, en el mismo momento en que este pequeño porcentaje de personas alcanzaban la paz por sí mismos, eso se reflejaba en su mundo, se reflejaba en su entorno. Entonces, estas pruebas incluso las tuvieron en cuenta en sus días laborales, las tuvieron en cuenta en los días lunares, en los festivos, a unas horas específicas, y los datos eran muy consistentes, muy consistentes. Y de esta manera, entonces, ¿qué dijeron los investigadores? Pudieron determinar que la cantidad de personas que podían hacer este ejercicio de sentir paz, para que esto se reflejara en su mundo. Y la cifra que los investigadores, pues de tantas pruebas que hicieron y todo, las cifras a la que ellos llegaron es que se necesita la raíz cuadrada del 1% de la población. O sea, mínimo, pues. Mínimo, o sea, son cantidades realmente pequeñas para lo que se pudiera pensar. Por ejemplo, si es una ciudad de 1 millón de personas, solo necesitaríamos 100, ¿no? Esto quiere decir que la calidad de nuestras creencias influye invariablemente en nuestro mundo exterior. Desde la perspectiva de todo esto, entonces, desde la sanación de nuestro cuerpo, desde el éxito en los negocios, desde las relaciones, desde el trabajo, las rupturas de las familias, la paz de las naciones, son un reflejo de nosotros mismos y el sentido que le damos a nuestras experiencias. Entonces, ¿cuál es nuestra invitación ya para terminar este programa? Es que por favor demos un paso más. Seamos un poquitico mejores con esto que les acabamos de enseñar, de un modo de orar, y podamos hacer de este mundo, o por lo menos de nuestro entorno, un poquitico mejor. Y poder, con este modo de orar desde el sentimiento, poder lograr aquellos objetivos que también queremos en la vida, ¿cierto? Salud, dinero, amor, calidad de vida, bienestar, sosiego, armonía, tantas cosas. Así es que, bueno, esperamos que este programa te haya aportado valor. En el próximo programa estaremos complementando algo más interesante con respecto a esto que acabamos de hablar, sobre un modo de orar olvidado. O sea que evita perderte la segunda parte de este programa. Sí, continuará. Ok, muchas gracias y felicidades y hasta el próximo programa.
despertando el ser para el hacer. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Continúa con nuestra programación.